Hay un tipo particular de silencio que no se encuentra fácilmente. Hay que ganárselo. Se gana con 30 años de plazos. De tráfico urbano que zumba a través de los suelos por la noche. De sirenas que se convierten en la banda sonora de los cuentos para dormir de tus hijos. Se gana a cambio de una juventud pasada en una oficina. Persiguiendo un sueño que siempre parece estar a un ascenso de distancia. Mi esposa Sofía y yo habíamos pagado esas cuotas con creces. Y el silencio que recibimos a cambio era lo más hermoso que jamás habíamos poseído. Era el sonido del viento susurrando entre los altos pinos que se erguían como centinelas en nuestras 5 hectáreas. Era el gorgoteo de un arroyo oculto después de una buena lluvia. Era la dignidad de un ciervo y su cría caminando por la niebla matutina al borde de nuestro césped. Su presencia era un pacto silencioso de que este lugar era diferente. Era sagrado. Me llamo Javier Ruiz. Y por primera vez en mi vida adulta, sentí que podía respirar de verdad. Nuestra casa no era grandiosa, pero era sólida. Una construcción de 2 pisos con madera auténtica y manos honestas. Con un amplio porche delantero hecho para ver llegar las tormentas sobre el valle. Era nuestra fortaleza de soledad. El culmen de una vida de trabajo. Sofía ya había planeado su jardín. Sus dedos trazando líneas invisibles en el aire donde pronto crecerían tomates y lavanda. Nuestra hija de 16 años. Lucía. Que pensábamos que estaba pegada permanentemente a su teléfono. Ahora estaba más interesada en el viejo columpio de roble que encontramos en el patio trasero. Estábamos viendo cómo nuestra familia sanaba en tiempo real. Deshaciéndose de la armadura de la ciudad. Un día pacífico tras otro. Y la base de esa paz. El mismo lecho rocoso sobre el que se construyó este sueño. Era una sola palabra gloriosa, exento. Por naturaleza. Soy un hombre cuidadoso. Mi carrera como diseñador gráfico me enseñó que los detalles importan. Que la letra pequeña puede contener tanto salvación como ruina. Antes de siquiera considerar hacer una oferta. Había oído historias de amigos en la ciudad, pesadillas tejidas en los telares de las comunidades de propietarios. Cuentos de multas por colores de buzón no aprobados. Notas pasivo-agresivas sobre la altura del césped. Juntas vecinales que blandían poder mezquino como señores feudales. El hogar de un hombre es su castillo. Es una verdad simple y que valoro profundamente. No iba a invertir los ahorros de mi vida en un reino solo para que un comité me dijera de qué color pintar las torretas. Así que libré una guerra silenciosa de diligencia de vida. Me convertí en un habitual en la oficina del registro de la propiedad. Con los dedos polvorientos de hojear mapas catastrales de décadas. Hice la búsqueda de títulos 2 veces. Con 2 firmas diferentes. Solo para estar seguro. Hablé personalmente con una mujer en la oficina del registro. Una alma amable y paciente llamada Beatriz. Que me guió por la historia de la propiedad. Confirmando su estatus único e independiente. El informe final era mi grial. Era una isla legal. Un bolsillo de libertad heredada. Rodeado pero no sometido a la extensa y prístina comunidad de las alturas de Águila. Éramos un fantasma en su mapa. Un parche obstinado de salvajismo que nunca habían logrado domar. Ese papel no era solo un documento legal. Era una declaración de independencia. Sin estatutos. Sin normas. Sin junta de revisión arquitectónica. Solo nuestra tierra. Nuestra casa. Nuestra paz. Por supuesto. La paz. Como el vacío. Es algo que la naturaleza aborrece. Y también cierto tipo de personas. La conocimos al tercer día. Estaba en una escalera arreglando una persiana suelta. Sintiendo el dolor satisfactorio en los hombros que viene del trabajo honesto en tu propio hogar. Vi un coche detenerse al otro lado del camino. No fue el coche lo que me llamó la atención. Sino cómo se movía, un deslizamiento lento y silencioso. Como un tiburón inspeccionando su territorio. Un Lexus blanco.
tan limpio que parecía repeler el polvo del camino rural. Emergió una mujer. Vestida con una chaqueta azul pálido, pantalones con pliegues afilados y un peinado que requiere una cita semanal fija. No se acercó. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, su mirada barriendo nuestra propiedad. No era una mirada curiosa. Era una evaluación. Un inventario. Sus ojos se detuvieron en nuestro césped un poco alto. Nuestro camino de grava sin disculpas y la vieja camioneta fiel que usaba para transportar leña. Cada detalle parecía registrarse como un demérito. Sofía, siempre la diplomática, la vio desde el porche y salió a saludarla, con una sonrisa acogedora en el rostro. Estaba demasiado lejos para oír las palabras. Pero vi el intercambio. Vi cómo la sonrisa de Sofía flaqueaba ligeramente. Vi a la mujer dar un asentimiento tenso y porcelánico antes de girar y deslizarse de vuelta a su Lexus, dejando un rastro de silencio inquietante. Cuando Sofía volvió a la casa, la luz en sus ojos se había atenuado. Bueno, dijo, forzando un tono alegre. Creo que acabamos de conocer a la reina. ¿Qué dijo? Pregunté, bajando de la escalera. Se presentó como Isabel Vargas, presidenta de la Comunidad de Propietarios de las Alturas de Águila. Sofía hizo una pausa, cruzando los brazos sobre sí misma. Luego miró directamente a nuestra puerta principal y dijo, esta es una comunidad muy exclusiva. Tenemos estándares que mantener. Confío en que encontrarán una forma de contribuir a ellos. La palabra quedó colgando en el aire entre nosotros, contribuir. No era una bienvenida. Era una advertencia. Una citación. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Miré del rostro preocupado de mi esposa a los magníficos bosques silenciosos que nos rodeaban. Pensé en los papeles guardados de forma segura en el cajón de mi escritorio. Nuestra declaración de independencia. Se suponía que era nuestro escudo. Pero mientras veía el Lexus blanco desaparecer por el camino, no podía sacudirme la sensación de que Isabel Vargas no se preocupaba por nuestros papeles ni por nuestros derechos. Veía nuestra libertad no como una virtud, sino como un defecto. Y tenía la premonición distinta y escalofriante de que era el tipo de persona que no se detendría ante nada para corregirlo. Una premonición es algo curioso. Es un susurro en una habitación tranquila. Una sombra que ves por el rabillo del ojo. Durante 3 días. Intenté convencerme de que eso era todo. Me dije que Isabel Vargas era solo una mujer particular de un mundo que habíamos dejado atrás. Un mundo de céspedes inmaculados y reglas no dichas. Ahora vivía en un mundo nuevo. Un mundo de robles sólidos y tierra honesta. E intenté creer que su influencia no podía cruzar esa frontera. Pasamos esos 3 días en un estado de negación dichosa, convirtiendo nuestra casa en un hogar. Desempaquetamos las cajas que contenían nuestras vidas. Sofía plantó sus primeros rosales junto al porche, con las manos cubiertas de tierra fértil. Una sonrisa de puro contentment en el rostro. Lucía descubrió que la señal de wifi era sorprendentemente fuerte bajo el gran roble. Y pasó horas allí, con un libro en el regazo y una brisa suave como compañía. La casa parecía asentarse a nuestro alrededor, sus vigas antiguas suspirando con una especie de alivio. La paz se sentía real, tangible. Empecé a creer que quizás me había equivocado. Que el nudo frío en mi estómago había sido solo un fantasma de mi paranoia criada en la ciudad. La promesa de los bosques se mantenía fiel. Pero las promesas. Estaba a punto de aprender. Son cosas frágiles. Y las personas que se deleitan en romperlas a menudo son las que hablan con más elocuencia de su importancia. Ocurrió un martes. En una tarde soleada gloriosa que se sentía como una recompensa en sí misma. Estaba en el garaje, finalmente abordando las cosas pesadas. Mi viejo banco de trabajo.
Un monstruo de arce y acero que había sido de mi padre. Era la última pieza mayor. Lo estaba luchando hacia una esquina. Gruñendo con el esfuerzo. El aroma a serrín y aceite llenando el aire. Era un buen olor. Un olor honesto. Fue entonces cuando lo oí. No el portazo fuerte de una puerta de coche esta vez, sino el crujido sutil de neumáticos sobre la grava al final de nuestro camino. Seguido de otro. Me sequé el sudor de la frente y miré por la puerta lateral del garaje. Mi corazón se hundió en el estómago. 2 coches patrulla de la Guardia Civil. No venían a toda velocidad con sirenas aullando. Se acercaron con un arrastre lento. Casi perezoso. Su presencia era un tajo violento de verde y blanco contra el verde profundo de los bosques. Salí al camino de entrada. Con las manos medio alzadas en un gesto de bienvenida confusa. Un agente salió del primer coche. Era mayor. Con un rostro calmado y curtido que parecía fuera de lugar bajo las luces intermitentes. Buenas tardes. Señor. Dijo. Su voz educada pero firme. Buenas tardes. Agente. ¿Hay algún problema? Recibimos una llamada. Señor. Un informe de un posible allanamiento y comportamiento amenazante. Las palabras no encajaban. Miré alrededor de mi propia casa. La puerta del garaje abierta. Las cajas aún esperando ser desempaquetadas. ¿Un allanamiento aquí? Agente. Esta es mi casa. Acabamos de mudarnos. Como si fuera una señal. Un hombre al que solo había visto de lejos emergió del césped perfectamente cuidado de al lado. Vestía pantalones cortos caqui impecables y una camisa polo. Sosteniendo unas tijeras de podar como un accesorio. Lo llamaremos señor. López. Se acercó a la gente con un aire de urgencia practicada. Es él. Agente. Ese es el hombre. Dijo. Apuntando un dedo tembloroso hacia mí. Su voz era un poco demasiado alta. Su pánico un poco demasiado teatral. Lo vi gritando. Intentando forzar la puerta lateral del garaje. Parecía desquiciado. Agresivo. Mi esposa se asustó. Lo miré boquiabierto. Era una actuación. Una mentira tan audaz. Tan completa que por un momento solo pude quedarme allí en silencio atónito. ¿Forzar mi propia puerta de garaje? Tenía la llave en el bolsillo. El agente volvió su mirada hacia mí. Ya no era calmada. Era sospechosa. Señor. Voy a necesitar ver alguna identificación. Y necesito que mantenga las manos donde pueda verlas. Fue el momento más surrealista y humillante de mi vida. Parado en mi propia tierra. Tratado como un criminal. Con mi nuevo vecino interpretando el papel de víctima aterrorizada. Por el rabillo del ojo. Vi el rostro de Sofía aparecer en la ventana de la cocina. Su expresión era una máscara de confusión y terror. Luego Lucía estaba a su lado. Mi castillo. Mi santuario. Había sido violado. Y mi familia lo estaba viendo suceder. Mi voz. Cuando finalmente la encontré. Temblaba con una rabia que no había sentido en años. Esto es una locura. Esta es mi propiedad. Ese hombre está mintiendo. Todo se convirtió en una pesadilla de procedimiento. Tuve que rebuscar frenéticamente en una caja para encontrar la carpeta con nuestros documentos de cierre. Mis manos temblando tanto que apenas podía agarrar los papeles. Presenté la escritura al agente como un escudo. La examinó. Su rostro ilegible. Mientras su compañero me vigilaba atentamente. Con la mano descansando casualmente cerca de su arma. El señor López continuó su actuación. Añadiendo detalles sobre cómo había estado preocupado por la seguridad de la comunidad. Eventualmente.
Después de una tensa llamada por radio para confirmar la escritura. El agente me devolvió los papeles. La sospecha en sus ojos había sido reemplazada por una frustración cansada. De acuerdo. Señor Ruiz. Parece que ha habido un malentendido. Le lanzó una mirada al señor López, quien de repente pareció muy interesado en un hilo suelto en su camisa polo. Mientras se preparaban para irse. El agente mayor me apartó. Mire. Dijo en voz baja. No sé qué está pasando aquí. Pero mi consejo, intente mantener la paz con sus vecinos. Señor. Las palabras estaban destinadas a ser útiles. Supongo. Pero aterrizaron como un puñetazo en el estómago. Yo necesitaba mantener la paz. Los vi alejarse. El silencio que dejaron atrás era 1000 veces más ruidoso y amenazante que el ruido de su llegada. La paz se había ido. El pacto se había roto. En su lugar quedaba el residuo feo de una mentira. Caminé de vuelta hacia la casa. Mis piernas sintiéndose inestables. Sofía me encontró en la puerta. Su rostro pálido. No tuvo que preguntar. ¿Sabía? Esto era obra de Isabel Vargas. Esta era su respuesta a nuestra existencia. Esta era su idea de un comité de bienvenida. Esa noche. No pude dormir. Paseé por el salón. Reproduciendo la escena una y otra vez. Los vecinos con líneas ensayadas. Los ojos sospechosos de la gente. La mirada en el rostro de mi hija. Era un montaje. Una actuación calculada y viciosa diseñada para intimidar. Para etiquetarme como inestable. Para envenenar nuestro nuevo comienzo antes de que hubiera empezado de verdad. Me sentí impotente. ¿Cómo luchas contra un fantasma? ¿Cómo te defiendes contra mentiras susurradas desde detrás de setos manicuros? Mi mirada cayó sobre la puerta principal. Y entonces lo vi. Un pequeño círculo oscuro. No más grande que una moneda. Incrustado en la carcasa plástica del nuevo timbre inteligente que había instalado el día que llegamos. Su pequeña lente negra apuntaba directamente al punto en el camino donde yo había estado. Donde los agentes habían estado. Donde el señor López había estado y representado su monólogo traidor. Era solo un pedazo de plástico y cables. Una conveniencia moderna. Pero veía. Oía. Grababa. Isabel Vargas había escrito la primera escena de su obra. Y la había dirigido bellamente. Pero me di cuenta. Parado allí en mi porche violado. De que accidentalmente me había dado el poder de escribir la última. El sueño era imposible esa noche. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. No era por la ira o el miedo. Era por un nuevo sentido de propósito. Un viejo general dijo una vez que la mejor defensa es un buen ataque. Y mientras me sentaba en la mesa de la cocina en las horas previas al amanecer. Viendo el footy del timbre en bucle. Entendí lo que quería decir. Allí estaba. En vídeo de alta definición nítido. Toda la sórdida obra. El señor López. Mi vecino. Mirando nervioso hacia la calle antes de entregar sus líneas ensayadas. El agente. Profesional pero claramente manipulado. El audio era cristalino, cada palabra fabricada. Cada acusación falsa. Esto ya no era mi palabra contra la de ellos. Era una mentira capturada y preservada en ámbar digital. Mi primer instinto fue marchar a la comisaría de la Guardia Civil. Golpear la tableta en el mostrador y exigir justicia. Pero las palabras finales del agente resonaban en mi cabeza: intente mantener la paz con sus vecinos. Señor. No me habían visto como una víctima. Me habían visto como la mitad de una disputa. Mostrarles este vídeo podría conseguirme una disculpa. Pero no detendría a Isabel Vargas. No respondería a la pregunta fundamental que ahora quemaba un agujero en mi mente.
¿Por qué? ¿Por qué fingir una llamada al 112? ¿Por qué arriesgar una mentira tan descarada? Esto no era sobre la longitud de mi césped o el color de mi camioneta. Era algo más profundo. Más feo. Isabel no solo estaba tratando de intimidarme para que cumpliera. Estaba tratando de echarnos. La única forma de luchar contra ella era entender el terreno sobre el que había construido su reino frágil. Esa mañana dejé a Sofía y Lucía con una reassurance que no sentía del todo y conduje los 40 minutos hasta el registro de la propiedad provincial. El edificio olía como todos esos edificios, a papel viejo. Carpetas polvorientas y un silencio burocrático quieto. Estaba en una misión. Necesitaba ver la base de mi propia independencia. Sostener la prueba en mis manos de nuevo y recordarme que no estaba loco. Empecé con los mapas familiares. Los que ya había estudiado. Y allí estaba. Claro como el día. Parcela 7B. Mi propiedad. Delineada en una línea negra audaz. Sentada obstinadamente fuera de los límites coloreados en pastel de la comunidad de las alturas de Águila. Una ola de alivio me invadió. El escudo aún estaba allí. Pero la pregunta persistía. ¿Por qué sería tan audaz si no tuviera un arma propia? Por una corazonada. Fui al mostrador y pedí ver los archivos más recientes relacionados con el desarrollo de las alturas de Águila. El funcionario. Un joven que parecía profundamente aburrido. Me señaló un conjunto diferente de carpetas. Estas más nuevas. Con los lomos menos agrietados. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Me sentía como un detective volteando piedras. No seguro de si tenía más miedo de lo que encontraría o de no encontrar nada. Me tomó una hora. Mis dedos estaban grises de polvo cuando finalmente lo vi. Metido en una carpeta de anexiones misceláneas había una sola hoja de papel. El título en la parte superior decía, Anexión y Declaración de Estatutos. Mi sangre se heló. Era un formulario estándar. Llenado con los detalles de mi propiedad. Parcela 7B. La firma al final era mía. Pero no lo era. Era una falsificación torpe. Un garabato que capturaba la forma pero no el espíritu de mi nombre. Y debajo. El sello del registrador provincial. Un hombre llamado Juan Herrera. Cuñado de Isabel Vargas. Según una rápida búsqueda en mi teléfono. Esto no era un malentendido. Era un crimen. Un intento deliberado de robar nuestra independencia. De arrastrarnos a su reino contra nuestra voluntad. Salí del edificio con las piernas temblorosas. El documento fotografiado en mi teléfono. El sol de Andalucía parecía demasiado brillante. Demasiado alegre para el torbellino en mi mente. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo pueden creer que se saldrán con la suya? Pero lo hicieron. O casi. Si no hubiera mirado. Si no hubiera luchado. Habríamos despertado un día para encontrar nuestra libertad evaporada. Reemplazada por multas y reuniones interminables. El nudo en mi estómago ya no era miedo. Era furia. Una furia fría y calculada. Isabel Vargas no solo había enviado a la policía. Había intentado robarnos nuestra casa desde adentro. ¿Y ahora? Tenía la prueba. Regresé a casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sofía y Lucía estaban en el jardín. Intentando mantener una apariencia de normalidad. Les mostré la foto del documento forjado. Sus rostros palidecieron. Reflejando el horror que sentía. Esto es una guerra. Dije. Mi voz temblando. Y no vamos a perder. Esa noche. Transformamos nuestra ira en acción. Lucía. Con sus habilidades digitales de adolescente. Creó una cuenta anónima en TikTok y subió un vídeo corto, el footy del timbre editado con subtítulos. Narrando la falsa llamada al 112. Vecinos tóxicos intentan echarnos con mentiras.
¿Qué harías tú? Escribió. Se volvió viral en horas. Comentarios inundaron, apoyo. Historias similares. Etiquetas a medios locales. Al amanecer. Tenía miles de vistas. Pero no nos detuvimos ahí. Instalé una cámara de transmisión en vivo en el porche. Apuntando al camino. Si vienen de nuevo. Dije. El mundo lo verá. Y vinieron. 2 días después. Un camión de remolque apareció al amanecer. Seguido por un coche con Isabel Vargas al volante. 2 hombres bajaron. Con cadenas y candados. Sin una palabra. Cerraron nuestra verja con un candado pesado. Bloqueando el acceso al camino. Sofía gritó desde el porche, ¿qué están haciendo? Isabel sonrió. Esa sonrisa porcelánica. Manteniendo los estándares de la comunidad. Querida. Su propiedad ahora forma parte de nosotros. Bienvenidos. Mi sangre hirvió. Esto no era intimidación. Era un asedio. Corrí al porche. Activé la transmisión en vivo. Mírenlo. Grité a la cámara. Nos están encerrando en nuestra propia casa. Han forjado documentos para anexarnos. El contador de espectadores subió, 50. 100. 500. Comentarios volaban, llama a la policía. Esto es ilegal. Isabel se dio cuenta demasiado tarde. Su sonrisa flaqueó cuando vio la cámara. Se fue rápidamente. Pero el daño estaba hecho. El vídeo se extendió como fuego en seco. Medios locales lo recogieron, escándalo en comunidad exclusiva, abuso de poder. Estábamos atrapados. Pero no solos. Vecinos curiosos empezaron a aparecer. No hostiles. Sino intrigados. Uno. Un hombre mayor llamado Benito. Susurró, no es la primera vez que hace esto. Tengan cuidado. Usamos el teléfono para contactar a un abogado especializado en disputas vecinales. Diego Cruz. Recomendado por un comentario en la transmisión. Tienen un caso sólido. Dijo por teléfono. Falsificación. Acoso. Restricción ilegal. Pero necesitamos actuar rápido. Mientras. Lucía convirtió nuestra lucha en una campaña, más vídeos. Hashtags como libertad vecinal. El mundo digital se convirtió en nuestro aliado. Finalmente. Después de horas tensas. La Guardia Civil llegó. Alertada por espectadores en línea. Rompieron el candado. Liberándonos. Isabel había subestimado el poder de la visibilidad. Su imperio. Construido en sombras. Estaba ahora bajo el foco. Pero la batalla apenas comenzaba. El teléfono sonó a medianoche. Rompiendo el silencio opresivo de nuestra casa sitiada. Era Diego Cruz. Nuestro nuevo abogado. Hablando con la urgencia de un hombre que ve una oportunidad. Señor Ruiz. He visto sus vídeos. Esto no es solo un conflicto vecinal. Es un caso de libro, falsificación. Acoso. Conspiración. Y lo mejor. Lo han documentado todo. ¿Quiere pelear? Sí. Respondí sin dudar. Pero no tenemos mucho dinero para abogados caros. Hubo una pausa. Luego una risa seca. No se preocupe. Tomaré esto pro bono. Odio a los tiranos de barrio como Vargas. Me hundí en una silla. El teléfono apretado contra mi oreja. No sé qué decir. No diga nada aún. Señor Ruiz. Dijo Diego. Su voz cortando la niebla de mi agotamiento. He revisado el FUTI y ya saqué los registros públicos de su parcela y los archivos recientes.
Lo que quiero que entienda es que la señora Vargas ha cometido un error crítico. Un error que vemos que cometen las personas poderosas todo el tiempo. ¿Cuál es? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Se volvió arrogante. Dijo. Con un toque de acero en su tono. No solo rompió reglas de la comunidad. Rompió leyes estatales y penales, falsificación. Acoso. Restricción ilegal. Y lo hizo asumiendo que nadie tendría el coraje o los recursos para contraatacar. Se equivocó. Escuché mientras delineaba una estrategia. No de defensa. Sino de ataque. Habló de interdictos. De denuncias penales. De declaraciones juradas. Hablaba un lenguaje de poder que no poseía. Pero que él manejaba con la precisión de un cirujano. El nudo de miedo que había vivido en mi estómago durante semanas finalmente comenzó a aflojarse. El peso en mis hombros se sentía un poco más ligero. El poder de Isabel Vargas provenía del miedo y el silencio de los demás. Había contado con que fuéramos solo otra familia que eventualmente se rendiría y vendería. La llamada con Diego Cruz lo cambió todo. El juego tenía un nuevo jugador. Y por primera vez, no solo pensaba en cómo defender mi hogar. Pensaba en cómo desmantelar un imperio. Un imperio no se desmantela con una sola bala de cañón. Se derriba socavando sus cimientos. Volviendo a sus propios súbditos contra el trono. Esa era la sabiduría de Diego Cruz. Nuestro nuevo abogado. Su primer consejo fue tan simple como brillante. No corra al juzgado aún. Javier. Dijo por teléfono. Su voz era un mar calmado en mi tormenta de ira. Un juez ve hechos y estatutos. Llegaremos allí. Pero primero. Necesita luchar contra ella en el tribunal donde reina suprema. Necesita mostrar a su propia gente quién es realmente. Su sala del trono. Explicó. Era la reunión mensual de la comunidad de propietarios. La idea me aterrorizaba. Entrar en una habitación llena de personas que, en el mejor de los casos, eran indiferentes a la difícil situación de mi familia. Y en el peor, me veían como una amenaza para los valores de sus propiedades. Se sentía como caminar al foso de los leones. Pero Diego tenía razón. El poder de Isabel no era legal. Era social. Estaba construido sobre una imagen cuidadosamente elaborada de sí misma como la protectora recta de su mundo pacífico y ordenado. Para derrotarla, teníamos que romper esa imagen. Y justo un día antes de la reunión, nos entregaron el martillo perfecto. Llegó un correo anónimo al buzón público que Lucía había configurado para nosotros. La línea de asunto era una sola palabra: escucha. Adjunto había un solo archivo de audio. Mi mano tembló al presionar reproducir. Era una grabación claramente hecha a escondidas en un teléfono. De una conversación privada entre Isabel y algunos de sus miembros de la Junta. El audio era claro. Y su voz era escalofriante. No se está rindiendo. La oí decir. Su tono afilado y cargado de veneno. Los vídeos son una molestia. Pero podemos capear eso. El verdadero problema es el precedente. No se trata de su camino de grava. Se trata de enviar un mensaje. Lo necesitamos fuera. Y necesitamos que parezca su propio fracaso. Si lo dejamos ganar, otros tendrán ideas. E ideas son algo que esta comunidad no puede permitirse. Lo escuché 3 veces. Allí estaba. La verdad despojada de todo pretexto. No era sobre estándares. No era sobre valores de propiedad. Era sobre poder. Poder absoluto e incuestionable. No sabía qué miembro de la Junta había desarrollado una conciencia y lo envió. Imaginé a un hombre que más tarde conocería como Benito. Cansado de la farsa. Pero sabía que esta grabación era más que evidencia. Era un arma.
El salón comunitario era exactamente como lo había imaginado, elegantemente sin alma. Las paredes eran un tono beige de compromiso. Las sillas incómodas dispuestas en filas perfectas e implacables. El aire olía Fantley a brillantador de limón y resentimiento quieto. Había unas 30 personas allí. Y cuando Sofía y yo entramos, un silencio cayó sobre la habitación. Todas las cabezas se volvieron. Podía sentir sus ojos sobre mí. Un peso físico. Vi hostilidad. Sospecha y, en unos pocos rostros, un destello de curiosidad asustada. Éramos los invasores. La disrupción. La falla en su mundo perfecto. Isabel Vargas se sentaba en una larga mesa al frente de la habitación, flanqueada por 2 otros miembros de la Junta. Era la imagen de la compostura. Vestida con un traje color crema. Un collar de perlas en el cuello. Sonrió cuando entramos. Un rizo apretado y predador de los labios destinado a mostrar que no estaba molesta. Era la sonrisa de un gato que ha acorralado a un ratón y simplemente espera a que se canse. Comenzó la reunión con facilidad practicada. Su voz suave y modulada. Habló del éxito del concurso anual de jardines. Recordó a todos las reglas sobre decoraciones navideñas. Y luego sus ojos me encontraron. Y finalmente, dijo, su voz goteando falso pesar, debemos abordar la situación desafortunada que ha sido traída a nuestra atención por ciertas actividades en línea. Aunque valoramos la privacidad de todos nuestros residentes, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando la integridad y los estándares de nuestra comunidad son atacados públicamente. Es un día triste cuando nuevos miembros eligen el enfrentamiento sobre la cooperación. Me estaba enmarcando, pintándome como el agresor antes de que hubiera dicho una palabra. La habitación estaba con ella. Podía sentirlo. Asentimientos de acuerdo ondularon por las filas. Abrió el piso para nuevos asuntos. Mi corazón latía contra mis costillas. Esto era. La voz de Diego Cruz resonaba en mi mente, no grites. No acuses. Solo presenta la verdad y déjala trabajar por ti. Me puse de pie y caminé al pequeño podio al frente. Mis piernas se sentían como si se movieran a través del agua. El silencio en la habitación era absoluto. Pesado y hostil. Me aclaré la garganta. Buenas noches. Comencé. Mi voz sorprendentemente estable. Me llamo Javier Ruiz. Mi familia y yo vivimos en la vieja casa en la colina. Y la señora Vargas tiene razón. Ha habido una situación desafortunada. Hice una pausa, dejando que mis ojos barrieran la habitación. Mi familia ha sido sometida a una campaña dirigida de acoso. Comenzó con una falsa llamada al 112 que me acusó de ser un criminal violento. Continuó con la falsificación de mi firma en documentos legales. Y escaló hasta que mi familia fue físicamente encerrada fuera de nuestra propia casa. Un murmullo recorrió la multitud. Isabel no se inmutó. Simplemente me observó. Su sonrisa porcelánica inquebrantable. Sé que muchos de ustedes han oído solo un lado de esta historia. Continué. Les han dicho que soy un problema. Que me niego a cooperar. Que soy una amenaza para los estándares de esta comunidad. Dejé que la palabra colgara en el aire. Podría pararme aquí y mostrarles los vídeos. Podría mostrarles los documentos forjados. Pero no tienen que tomar mi palabra. Creo que es importante para todos ustedes, como miembros de esta comunidad, oír directamente de su presidenta cuáles son sus verdaderas intenciones. Esto fue grabado la semana pasada. Saqué mi teléfono y un pequeño altavoz Bluetooth portátil. Los coloqué en el podio. Pienso que es importante para todos ustedes como miembros de esta comunidad oír directamente de su presidenta cuáles son sus verdaderas intenciones. Esto fue grabado justo la semana pasada. Presioné reproducir.
El silencio en la habitación era tan completo que podía oír el zumbido de los conductos de aire acondicionado. Y luego su voz llenó el espacio. Fría. Clara. Inconfundible. No se trata de su camino de grava. Se trata de enviar un mensaje. Lo necesitamos fuera. Si lo dejamos ganar, otros tendrán ideas. E ideas son algo que esta comunidad no puede permitirse. La grabación terminó. Pero el silencio permaneció, extendiéndose por lo que se sintió como una eternidad. Era un nuevo tipo de silencio ahora. No hostil. Era conmocionado. Hueco. Miré a Isabel. La sonrisa porcelánica finalmente se había agrietado por completo. El color aviadrán de su rostro, dejando atrás una máscara de furia pálida e incredulidad. Sus ojos, por primera vez, estaban abiertos con pánico. Había sido desenmascarada en su propia sala del trono. Entonces un movimiento. Un hombre mayor en la junta. Uno de los dos sentados a su lado. Empujó lentamente su silla hacia atrás. Se puso de pie. Su rostro sombrío. Miró a Isabel. Luego al resto de la habitación. Yo. No puedo ser parte de esto, dijo. Su voz quieta pero firme. Colocó su carpeta en la mesa. Se giró y salió de la habitación sin otra palabra. Un momento después. Otra miembro de la junta. Una mujer en la primera fila. Lo siguió. Los cimientos del imperio habían comenzado a desmoronarse. No me quedé a ver el resto. Mi trabajo allí estaba hecho. Recogí mi teléfono y mi altavoz. Di un solo asentimiento quieto a los rostros atónitos en la multitud y salí de ese salón comunitario. Con mi familia a mi lado. Mientras conducía alejándome. Dejando el caos y las acusaciones festín detrás de nosotros. La adrenalina comenzó a desvanecerse. Fue reemplazada por una satisfacción sombría y quieta. El poder de Isabel Vargas provenía de la ilusión de rectitud y el silencio de sus seguidores. Habíamos roto la ilusión. Habíamos roto el silencio. El tribunal de la opinión pública había entregado su veredicto. Ahora solo quedaba un tribunal. Conduje alejándome del salón comunitario esa noche, sin mirar atrás. El aire dentro de nuestro coche estaba espeso con emociones no dichas. El alivio quieto de Sofía. El orgullo fiero de Lucía. Mi propio agotamiento profundo hasta los huesos. El tribunal de la opinión pública había entregado un veredicto rápido y brutal. El reinado de Isabel Vargas, construido sobre susurros e intimidación, había sido roto por el simple acto de encender un altavoz. Pero sabía que esto era solo el fin de un capítulo. No el fin del libro. Un imperio construido sobre mentiras no desaparece solo cuando la emperatriz es destronada. Los escombros tienen que ser despejados por la maquinaria lenta y metódica de la ley. A la mañana siguiente, nos reunimos con Diego Cruz. Nos sentamos en su oficina limpia y soleada. Y por primera vez, sentí que no éramos solo una familia bajo asedio. Éramos un equipo legal preparándose para la batalla. Sobre la mesa de conferencias pulida, desplegué nuestro arsenal, el archivo de vídeo nítido de la cámara del timbre. El enlace a mi transmisión en vivo con sus miles de comentarios. La foto del documento forjado de la oficina provincial. El enlace al TikTok viral de Lucía. Un testamento de la narración moderna. Y finalmente, la joya de la corona. La grabación de audio de Isabel condenándose a sí misma con sus propias palabras arrogantes. Diego ensambló las piezas con la calma, enfoque y precisión de un maestro relojero. No lo veía como una colección caótica de quejas. Lo veía como un patrón. Una narrativa clara e innegable de comportamiento criminal escalado. Hablaba en un lenguaje que apenas empezábamos a entender. Hablaba de interferencia tortuosa.
De conspiración civil. De representación fraudulenta y de infligir distrés emocional intencional. Las palabras eran legales. Pero su significado era profundamente personal. Estaba dando nombre al dolor y al caos que habíamos soportado. Presentar la demanda fue un asunto quieto y solemne. Era un grueso montón de papeles. Una culminación de cada noche sin dormir. Cada momento de miedo. Entregárselo al secretario del juzgado. Sentí un profundo sentido de gravedad. Pero también de alivio. La carga ya no estaba solo sobre mis hombros. La lucha ahora era oficial. Un asunto de registro público destinado a desarrollarse bajo la mirada severa e imparcial de la ley. Los meses que siguieron fueron una educación agotadora en el lento girar de las ruedas de la justicia. Hubo declaraciones juradas donde nos sentamos frente a una mesa de Isabel y su cuñado. El desacreditado funcionario provincial. El señor Herrera. Vi cómo su confianza smag se evaporaba bajo el interrogatorio quirúrgico y relentless de Diego. Sus historias se deshilacharon. Sus mentiras, tan audaces cuando susurradas en privado, se volvieron endebles y patéticas bajo la luz stark de escrutinio legal. Finalmente, llegó el día. Sala 4B. La habitación era toda madera pulida y banderas solemnes. Diseñada para hacerte sentir pequeño. Y funcionaba. Sentado allí con Sofía y Lucía. Sentí un temblor del viejo miedo regresar. Pero luego miré a Diego. Calmado y preparado a mi lado. Y sentí un surge de resolución. Habíamos ganado nuestro lugar en esta habitación. La defensa de Isabel era exactamente lo que esperábamos, un intento desesperado de enmarcar todo el asunto como una simple aplicación de los estatutos de la comunidad. Su abogado levantó su grueso reglamento como si fuera escritura sagrada, argumentando que mi camino de grava y verja sin candado eran una amenaza para la estética y seguridad de la comunidad. Fue el turno de Diego para interrogar. Fue magnífico. No gritó. No posó. Simplemente la desmanteló. Señora Vargas. ¿Comenzó? Su voz respetuosa. ¿Otorga el reglamento de la comunidad autoridad para presentar un informe falso a la Guardia Civil contra un residente? Por supuesto que no. Eso es una mala caracterización. Permite el reglamento. Interrumpió Diego suavemente. ¿Falsificar la firma de un propietario en un documento legal para anexar su propiedad sin consentimiento? Ese documento era un formalismo procedimental. Un formalismo que constituye un delito. Señora Vargas. ¿Eso también está en el reglamento? Caminó al juez y al jurado a través de la evidencia. Pieza por pieza innegable. El vídeo de la llamada al 112 se reprodujo en una gran pantalla en la sala silenciosa. Luego vino la foto de la firma forjada proyectada junto a una copia de mi firma real de mi carnet de conducir. La diferencia era risible. El juez. Una mujer con ojos agudos e inteligentes. Se inclinó hacia adelante. Su expresión endureciéndose. Y luego vino el golpe final. Diego colocó un pequeño altavoz en el estrado de los testigos. Señora Vargas. Dijo. ¿Podría confirmar para el tribunal que esta es su voz? Presionó reproducir. No se trata de su camino de grava. Se trata de enviar un mensaje. Lo necesitamos fuera. Si lo dejamos ganar, otros tendrán ideas. El aire fue succionado de la habitación. El garabateo de los lápices de los periodistas era el único sonido. Isabel Vargas se sentó allí rígida. Su rostro una máscara pálida y congelada. La reina no tenía ropa. Su castillo era una casa de naipes. Y un gran viento soplaba. El juez entregó su veredicto 2 días después. No fue una victoria. Fue una vindicación. Una demolición completa y total de toda la campaña de Isabel. Nos otorgaron una suma sustancial en daños.
Suficiente para cubrir los honorarios legales, reparar los daños y compensar el puro peaje psicológico. La comunidad de las alturas de Águila misma fue puesta en administración judicial temporal por el tribunal. Pendiente una auditoría completa y una reescritura obligatoria de su reglamento. Y lo más satisfactorio. El juez remitió los casos de tanto Isabel Vargas como Juan Herrera a la Fiscalía para investigación criminal. Mientras el juez leía las palabras finales, la mano de Sofía encontró la mía. No estaba llorando. Ni yo. No era un momento de alegría explosiva. Era un momento de profundo alivio quieto hasta los huesos. Era la sensación de un gran peso. Uno que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que aún cargábamos. Finalmente siendo levantado. En los meses que siguieron, el silencio regresó a nuestra colina. Pero era un tipo diferente de silencio ahora. No era la paz ingenua e improbada de nuestros primeros días. Esta era una paz resiliente. Una paz ganada. Estaba marcada. Pero era fuerte. El administrador judicial designado por el tribunal limpió la casa. Las reglas absurdas fueron eliminadas. Se eligió una nueva junta, compuesta por personas que parecían recordar que eran vecinos. No carceleros. Una tarde, el señor López, mi acusador, se acercó arrastrando los pies a nuestro camino mientras yo recogía el correo. No podía mirarme a los ojos. Solo murmuró algo sobre estar bajo mucha presión y me ofreció un calabacín de su jardín. No era una disculpa. No realmente. Pero era una rendición. Lo tomé y dije, gracias. Fue suficiente. Esta noche, estoy sentado en el columpio del porche, el que finalmente instalamos. El aire es fresco. Y el cielo está salpicado de 1.000.000 de estrellas que nunca se ven en la ciudad. Sofía está a mi lado, su cabeza descansando en mi hombro. Lucía está abajo junto al roble, hablando por teléfono con una amiga. Su risa ecoando suavemente en el crepúsculo. Nuestro hogar está entero de nuevo. Nuestra familia es más fuerte. Miro la silueta oscura de los árboles y pienso en el costo de esta paz. No pedimos esta lucha. Solo queríamos una vida tranquila. Pero he aprendido que la libertad no es un estado permanente. Es una convicción. Tiene que ser defendida. La batalla ha terminado. La última caja está desempaquetada. El último documento legal está archivado.